Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a su canal, La Caverna del Lobo. Los saluda su hermano Lupo Digubio en este día que traigo un tema que puede ser de tu interés. En este caso, un tema que me ha dejado pensando, tengo que decirlo. Un tema donde voy a exponer y hacer a la vez una corrección fraterna a un hermano que es católico, hace contenido católico, y ha hecho una videoreacción a una homilía del cardenal Fernández. Debo decirlo que es una homilía breve, y después de verla no puedo sino pensar que el hermano está profundamente confundido. Pero bueno, analicemos los argumentos y expongamos el motivo. El video que vamos a hablar el día de hoy se llama "Cuando la ideología deforma la realidad y la fe". Un tema que espero que sea interesante y útil para ustedes, y a la referencia en la cual voy a basarme, en la descripción del video está el video original al cual hago referencia, de la crítica que se pretende hacer de una homilía, como les digo, del cardenal Fernández. Sin más adelante, vamos a iniciar. Bienvenidos a su canal, La Caverna del Lobo. Con esto iniciamos, queridos hermanos, y bueno, empezamos. La Caverna del Lobo. Lupus Fidelis Ecclesiae. Un canal al servicio de la fe católica. Muy bien, queridos hermanos, vamos a iniciar, y yo quisiera iniciar por honestidad intelectual poniendo el fragmento de la homilía que va a ser objeto de crítica por parte de este hermano apologeta católico de redes sociales. Y lo más honesto es presentar, como les digo, esta propuesta. Por lo tanto, la presento. Fragmento de la homilía del cardenal Fernández, la cual vamos a analizar. Me permito leerla, estoy poniéndola aquí en la pantalla, para analizarla y ver lo hermosa que es, sinceramente, el mensaje tan ortodoxo y católico que presenta, y después vamos a hacer la confrontación con la forma en la que es interpretada por este hermano apologista, y bueno, con una visión muy deformada. Muy bien, procedo a leer la carta, la homilía, el fragmento de la homilía, y dice lo siguiente: si no aprendemos a mirar al otro de otra manera, no cambia nada. Si no aprendo a mirar su belleza más allá de su aspecto, de sus capacidades, de su orientación sexual, de lo que sea, si no aprendo a mirar más allá de todo, no lo puedo terminar amando. Como venga, así como es, me guste o no, así vale más que nada en esta tierra. Tierra. Cada hermano y cada hermana vale más que nada en esta tierra. Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Y hasta aquí el fragmento de la homilía del cardenal Fernández. Vamos a reflexionar un poco sobre esta homilía y entenderla en el sentido del magisterio de la Iglesia, antes de pasar a la interpretación que de ella hace este hermano que se presenta como apologeta. Quiero que miren, que analicen. Esta homilía es una mirada cristológica y antropocéntrica desde el altar de la pastoral, donde el sujeto no es el pecado ni la etiqueta, sino la persona humana como creación y redención en Cristo. No se trata de innovación sospechosa, sino de continuidad doctrinal predicada en lengua homilética. El documento más cercano al espíritu de estas palabras es Dignitas Infinita, del Dicasterio Doctrinal Actual, que lo expresa sin matices retóricos, sino con autoridad doctrinal firme.
En el documento Dignitas Infinita, numeral 1 dice: cada persona humana posee una dignidad infinita, inalienablemente fundada en su propio ser, que prevalece en y más allá de cualquier circunstancia, estado o situación en la que pueda encontrarse. Es decir, queridos hermanos, el ser humano vale porque es. Y repito esto, vale porque es. Tiene un valor intrínseco inalienable. No porque se comporte bien, no porque tenga atributos espirituales correctos, no porque cumpla la moral o no la cumpla. Vale, tiene dignidad, valor, porque es imagen inviolable de Dios y redimido por Cristo. Y eso lo encuadra también la enseñanza más radical del Vaticano II sobre la encarnación. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes dice: el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Desde el punto de vista de la antropología teológica, el valor del ser humano inicia de manera natural con su condición de imagen y semejanza de Dios. Pero aún así, el valor de la dignidad humana asciende aún más debido a la encarnación del Hijo de Dios, y por la redención de Cristo, el valor de la persona humana crece. Si Cristo se ha unido en cierto modo a todo hombre, entonces cada hombre, queridos hermanos, está referido a Cristo, incluso cuando aún no lo reconoce, incluso cuando está herido, incluso cuando vive en pecado, incluso cuando rechaza el magisterio, incluso cuando no se arrepiente todavía, incluso cuando se presenta como católico defensor de la tradición, pero deforma la doctrina y rechaza el magisterio vivo. Sí, incluso así. La unión es ontológica y teológica, no sentimental. La conversión sería la respuesta libre del hombre a esa unión previa que Cristo ya ha realizado desde su encarnación y su pasión. Entonces, queridos hermanos, cuando el cardenal Fernández habla de mirar al otro de otra manera, lo que está expresando en clave homilética es algo como lo siguiente: es como decir, mirar al hombre como Cristo ya lo miró antes que yo, porque Cristo lo amó y lo redimió primero. No cuando se convirtió, sino cuando aún era pecador, como dice San Pablo en la Escritura. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Este hermano convierte ese mirar primero en rendirse ante la moral, y no, eso es una confusión peligrosa. Entonces aquí quiero poner de antemano la belleza de este fragmento de la homilía, que no va de moral, no va de sacramentos, no va si puedes comulgar o no. Esas son tonterías inventadas por este apologista que no atienden a la homilía, sino introducen un relato ideológico para deformar, traicionar esto que está diciendo el cardenal Fernández. Es algo que yo siempre he dicho, hermanos. No se requiere que siempre estés de acuerdo en todo, está bien, vale, pero sea honesto. No puedes ser tan deshonesto y deformar de modo tan grotesco el mensaje que te está dando, introduciendo elementos que no dice el mensaje, que no tienen relación con el mensaje ni su contexto, y los usas como propaganda ideológica para vender una agenda. Y esto es importante tenerlo presente. Ahí estoy exhibiendo en el video lo que dice la homilía. Es una homilía hermosa sobre el valor de la persona humana. No está hablando de lo que hace o deja de hacer, sino del valor intrínseco del ser persona. Por eso dice el cardenal Fernández: si no aprendo a mirar su belleza, más allá de su aspecto, de sus capacidades, de su orientación sexual, de lo que sea, si no aprendo a mirar más allá de todo, no lo puedo terminar amando, porque no alcanzo a ver el valor intrínseco que la persona posee en sí, sino lo único que estaré mirando será la acción, pero no la esencia. La acción, pero no la esencia.
Y dice el cardenal Fernández, como venga, así como es, me guste o no, esté de acuerdo o no con él, me esté llenando de spam los comentarios o no, no importa, no importa. Esta persona es más valiosa que todo cuanto hay sobre este mundo en la creación. El ser humano tiene ese valor, esa dignidad. Cada hermano y cada hermana vale más que nada en esta tierra. Y cuando el cardenal Fernández dice, ustedes saben que durante muchos siglos la iglesia fue en otra dirección, no se refiere a cuestiones doctrinales. Este es un añadido de la apologeta que estoy mencionando, que no tiene justificación en el texto. Está hablando de clasificar, segmentar, imponer etiquetas injustas a la persona y con base en ello clasificarla y juzgarla sin poder ver el valor intrínseco de cada una de ellas. Porque todo el contexto de la homilía es plenamente antropológico, es plenamente antropológico, basado en la dignidad del hombre, en el ser persona. ¿Qué tiene que ver aquí si puedes o no comulgar? ¿Qué tiene que ver aquí meter cuestiones que son traumas mentales o taras mentales o sesgos del apologista católico que hace una interpretación horrorosa y deshonesta de este texto? Nada, no tiene nada que ver. Nada que ver. Principio, queridos hermanos. Principio, queridos hermanos. No se trata de que todos pensemos igual. De hecho, el tener puntos de vista diferentes se vale y enriquece mucho el diálogo, pero eso sí, con honestidad intelectual, con algo de decoro. No introducir monumentales muñecos de paja para deformar este texto, para hacerlo coincidir con mi agenda personal ideológica. No se sirve a la verdad así, no se sirve a la iglesia así, y no es digno de alguien que se vende y se presenta como apologista católico. Que hay que corregir esa postura que no sirve a la verdad. Y lo peor es que esto engaña a gente que le va a creer. ¿Por qué? Porque comparte el sesgo. Comparte la ideología o se ha dejado contaminar irresponsablemente por estas pseudoposiciones de fe, muchas veces alimentadas por presbíteros igual de perdidos. Y creen que defienden la tradición y creen que defienden la verdad católica. Y no es así, queridos hermanos. Voy a mantener el fragmento en todo momento en este video para que en cada momento puedas tú cotejarlo con lo que realmente dijo el cardenal Fernández. Vamos a analizar ahora lo que nos dijo este hermano apologista. Este hermano aparece en el video recortando fragmentos, yo los reconstruí, digamos que esta homilía la puso en fragmentos para irla comentando, para aproximarlo a un discurso rígido desde la supuesta indignación. ¿Qué dijo en pocas palabras? Algunas frases. Vean cómo todo lo está orientando a la parte sexual, ¿no? Todo lo está orientando a la parte sexual. ¿En qué momento? Sí, lo mencionó, porque el prejuicio y discriminación efectiva de manera injusta hacia personas que tienen una situación de orientación sexual distinta es una realidad. Incluso hoy lo hacen muchos sectores del tradicionalismo que les importa un carajo la persona. Los tratan como apestados y dicen servir a Dios. Y no me salgan después que es por el pecado que se conviertan. No. Porque no distinguen el pecado de la persona. Y terminan despreciando a la persona. Solo porque esa persona no peca igual que ustedes. O que yo. Solo porque pecamos de forma distinta. También dice este apologista, no hay predicación evangélica sin llamado al arrepentimiento, y él lo califica como terrible. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la homilía? Nada, está introduciendo sesgo. Hace una acusación terrible al decir que el cardenal Fernández está promoviendo un antievangelio, lo está acusando de hereje.
¿Con base en qué más allá del prejuicio? Quisiera decir yo. ¿Con base en qué? Y hace la clásica, ¿no? La siempre confiable, la propaganda. Esto es modernismo duro y puro. Honestamente, este hermano parece ser, puedo equivocarme, pero lo que está mostrando es que no tiene ni peregrina idea de lo que es el modernismo, sino que es simplemente una etiqueta que le funciona a su ideología. Y ya. Y todo lo que no le guste será modernista. ¿Qué está asumiendo este apologista implícitamente? Que mencionar orientación sexual es hablar del pecado. No distingue entre una pasión y el acto objetivamente desordenado, pero aunque así fuese, esto no está mencionado en la homilía. No es el sentido de la homilía. Él sugiere que decir que amar a la persona como viene es renunciar a la moral objetiva. No, se trata de que puedas ver el valor de la persona. Y el valor de la persona precede su acción. Vale antes de actuar, vale porque es. Porque si no, tú el valor lo pones en la acción y no en la persona en sí misma. ¿Y eso qué implica? Que la persona no tiene un valor intrínseco. Vean cómo un sesgo va destruyendo los cimientos de la antropología cristiana como la conocemos. Él sugiere que cuando el cardenal dice que la iglesia fue en otra dirección, es decir, que la doctrina de antes la clasifica como errónea. ¿De dónde saca esto? Por eso hablo de una brutal deshonestidad intelectual. Que no mencionar la conversión cada 30 segundos implica rechazar la doctrina sobre la conversión. Este también es una tara mental que tienen. Tanto les preocupa hablar de conversión, conviértanse ustedes primero. No sean hipócritas. Conviértanse ustedes primero antes de estarle exigiendo a todos cada 5 minutos de conversión. La conversión es parte del caminar cristiano indispensable en la aceptación de Cristo, sí, pero tampoco es un látigo para estar lanzando contra los hermanos cada 5 minutos solo para justificar una postura ideológica. Y más aún, cuando el texto de la homilía no tiene nada que ver con esta orientación que le está dando el apologista. Incluso sugiere algo terrible. Que cuando se refieren que el Papa Francisco nos liberaba de los esquemas, lo entiende como liberarnos de 2000 años de moral sacramental, una traición a la tradición bimilenaria y a la doctrina. Esto es un sesgo ideológico del tradirrupturismo. Es un sesgo ideológico del tradirrupturismo. Esta reacción es una máquina de atribuciones ideológicas, asociaciones indebidas, silencios interpretativos como negaciones y rumores presentados como probabilidades doctrinales, lo cual convierte el video no en un acto propio de un apologista, sino en una campaña de desinformación propagandística ideológica. ¿A eso nos reducimos los creadores de contenido católico? ¿A hacer mera propaganda ideológica y vestirla de incienso, latín y supuesta celo y fidelidad? ¡Qué fraude! ¡Qué enorme fraude! Este apologista no conversa con el discurso, incluso para criticarlo, requería conversar con lo que está diciendo. Hasta para criticarlo, eso se llama honestidad intelectual. No lo escucha como una homilía autónoma, como un discurso autónomo, aunque lo marca, este es solo un fragmento, no lo pone todo, pero incluso desde el fragmento esto es evidente, sino que lo interpreta como confirmación de lo que ya sospechaba y quería denunciar. Esto es un doble engaño. Primero calumnia al cardenal y luego le hace un fraude a su audiencia. Un fraude hacia audiencia. Queridos hermanos, ¿qué les digo? Vuelvo a decir lo mismo. En la descripción de este video encontrarán el enlace al fragmento al cual hago alusión, a este apologista católico. Que ojalá cambie, ojalá se forme más, se forme mejor, o abandone a sus maestros, porque si sus maestros, no me importa si es un presbítero
o un obispo le están enseñando esto, la fe, le enseñan a interpretar así la fe, lo están deformando. Aléjate, que se aleje de esos maestros, porque le están haciendo un daño terrible. Lo están deformando de manera terrible. Fíjense, incluso con esta parte polémica hacia el final del video, cuando habla de que la iglesia fue en otra dirección, etcétera. Incluso en ese caso, queridos hermanos, el cardenal recuerda un hecho históricamente cierto, reconocido por la misma doctrina reciente, que durante siglos los cristianos no siempre vivieron, predicaron o aplicaron la moral con pleno respeto a la dignidad de la persona. Esto es cierto. Este apologista afirma que eso significa error doctrinal por 2000 años, pero la iglesia nunca enseñó que las clasificaciones rígidas fueran buenas, ni que el legalismo fuera la esencia de la moral. Jamás lo dijo. Lo que sí enseñó es lo que recoge el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes numeral 27. Cada uno debe considerar a su prójimo como otro yo. Y esto se reduce hasta la Escritura, sin excepción. Cuando nuestro Señor Jesucristo representa el Antiguo Testamento, la fe y los profetas, la ley y los profetas, perdón, cuando dice, ámense los unos a los otros como a ustedes mismos, como a ti mismo, perdón, como a ti mismo. Pero Jesús lo lleva a otro elemento en el Evangelio de Juan, cuando dice, ámense unos a los otros como yo los he amado. Este principio del amor que reconoce el valor intrínseco de la persona, independientemente de su condición moral, que puede ser reprobable, nadie está diciendo que no, pero estamos hablando aquí del valor de la persona, se encuentra explícito en la Sagrada Escritura misma. En la Sagrada Escritura misma. La Iglesia jamás eximió a nadie de su dignidad, incluso cuando a nivel social toleraba abusos culturales, como por ejemplo la esclavitud, castigos físicos desproporcionados o marginaciones sociales concretas. El lenguaje que utiliza este hermano apologeta católico es peligroso, porque fusiona predicación sacramental, praxis histórica, errores de cristianos e instituciones culturales temporales con el depósito de la fe. Tiene un batido en su cabeza, revuelve todo en el saco y al final lo único que expresa es ideología, haciéndose daño él y haciendo daño a quienes lo escuchan. Y el propio magisterio doctrinal lo rechaza sin ambigüedad. Lo rechaza sin ambigüedad. La dignidad no depende de condicionamientos físicos, ni sociales, ni sexuales incluso. Dignitas infinita, numeral 15. Toda discriminación injusta debe evitarse. Dignitas infinita, numeral 7. Es decir, el Papa Francisco no liberó la moral, no la libera tampoco el Papa León XIV. Libera de los modos de mirar sin amor, de rotular, de discriminar injustamente, de endurecer el mensaje y de priorizar etiquetas sobre personas. El criterio para amar al otro como llega siempre fue parte del Evangelio, o no conocen el Evangelio. ¿Cómo pueden ser apologetas y no conocen el Evangelio? Aunque en una honestidad, no siempre los cristianos a lo largo de los siglos lo hemos vivido de la mejor manera. Falla humana. Falla humana. Y no queda aquí. Claro, como es un panfleto propagandístico, no podía dejar afuera las viejas confiables para atacar al prefecto, en el cardenal Fernández, y para atacar al Papa Francisco. Cuando cuestiona, cuando no tiene nada que ver, los documentos de Amor y Leticia y Fiducia Súplicas, las viejas confiables, con una deshonestidad brutal. Alguna vez escuché a este hermano apologista hacer alarde y amenazar que iba a invitar a personas para que le explicaran el capítulo 8 de Amor y Leticia y el numeral 31 de Fiducia Supplicans. Por Dios, vaya que le hace falta que se lo expliquen, porque es evidente que no lo entiende.
es evidente que no tiene ni idea de lo que implican y enseñan ese capítulo de Amor Leticia y el numeral 31 de Fiducia Súplicas. No tiene ni idea, no sabe, y él cree que sabe. En el video dice que Amor Leticia, en el capítulo 8, permite comulgar en pecado mortal permanente. Esto es una tontería. Eso no es cierto. Pero claro, para entender Amor Leticia 8 tienes que saber distinguir entre situación objetiva de pecado e imputabilidad de pecado mortal en la persona. Caray, en el mismo catecismo lo enseña. El catecismo enseña lo mismo que el numeral 8 de Amor y Leticia. Sabemos que para que haya pecado mortal se requieren 3 condicionantes: materia grave, pleno conocimiento y plena libertad. Y el catecismo nos enseña que alguno de esos elementos, cuando no aparece o existen factores atenuantes que lo anulan a tal grado que no puede atribuirse responsabilidad, ¿qué crees? Aunque exista ocasión objetiva de pecado, no es imputable el pecado mortal. Esto es doctrina moral católica básica. Pero bueno, se ve que no se entendió, o se ve que los maestros que le enseñan no le hacen un bien. No le hacen un bien. Esto es terrible. Esto es terrible. Y respecto al documento de Fiducia Supplicans, él lo lee como si fuera validación del pecado o incluso bendición sacramental a estilos de vida. Pero esto es falso de nuevo. Esto es un hito de deshonestidad intelectual de muchos sectores de la iglesia. No nos hagamos tontos, porque una cosa es criticar que el lenguaje pudiese mejorarse. Claro, esto está dentro de lo presupuestado del magisterio ordinario. El lenguaje podría mejorarse, pero decir que enseña que se bendice el pecado es mentir. Mentir con todas sus letras. No se vale hacer eso. Es tanta la deshonestidad que ni siquiera son capaces de reconocer que la Responsum ad Dubium que 2 años antes se hizo por la Congregación de la Doctrina de la Fe, donde habla de que la iglesia no tiene poder para bendecir la unión objetivamente desordenada, es retomado en la misma introducción del documento de Fiducia Supplicans, y a partir de ahí va a desarrollar. Es decir, no hay contradicción. Y si no hay contradicción en la enseñanza, ¿qué crees, compadre? Ponte a estudiar. Te va a costar trabajo, sí, hay que usar la cabeza, pero no puede ser una interpretación tan deshonesta que desconozca lo que el mismo documento explícitamente está diciendo. Y menos aún cuando existe una nota de prensa de la misma dicasterio de Doctrina de la Fe, incluso aclaración explícita del mismo Papa. Y aún así sigas enseñando la misma tontería. Eres deshonesto por hacer esto. Corrígete. Corrígete. Por tu propio bien y de aquellos que creen en lo que dices, que te siguen. Fiducia Supplicans obviamente no valida el pecado. Acoge al pecador para que desde su dignidad intacta se acerque a Cristo y eventualmente se convierta. Precisamente el numeral 31 habla de esto. ¿No se entendió o qué? Y termina echando la vieja confiable de el modernismo encarnado. Modernismo. Pero como todos los trairrupturistas hacen, avientan la etiqueta de modernismo, pero no da definición ni prueba, se toma libertades para usar el lenguaje sin asido en la realidad objetiva de lo que menciona el mismo Papa San Pío X en su documento de la Pascendi. Ni siquiera son honestos. Es mera propaganda ideológica. Yo entiendo y tengo que reconocerle a este hermano que los videos que realice son emotivamente atrapantes. Claro, para el que no, para el hermano que le faltan herramientas de discernimiento o comparte el sesgo. Tiene una retórica fuerte, lo admito, pero genera confusión porque insinúa error doctrinal moral en un discurso que solo habla de la dignidad humana incondicional como punto de partida de la caridad.
no como renuncia moral a la conversión, eso se lo inventó él. La iglesia jamás ha dicho de nadie, no valen hasta que se conviertan. Si no se conviertan, no valen, ¿eh? Tienen que convertirse primero para que valgan. Actitud farisaica, sin nacido real y que muestra más bien una falta de conversión del que dice esto que de aquellos a quienes les avienta la piedra. Esto no se vale, compañeros, hermanos. El que inventa enemigos, aunque se llene la boca de hablar de Cristo Rey, al final termina promoviendo una moral selectiva. Misericordioso nada más con quien asume su relato ideológico. Implacable y despiadado con quien no sigue su discurso plantado. Eso, y no otra cosa, es un verdadero anti-evangelio. Utilizar el prestigio doctrinal para justificar resentimientos personales o colectivos en favor de la mera ideología. Que sirva de advertencia para todos aquellos que siguen con esto de la ideología tradirupturista, que te puede vestir de incienso, de latín, y yo soy bien piadoso, y la doctrina de antes, y la fe de siempre, y la misa de siempre, bla, 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 humo, superficialidad, cascarón vacío. Han perdido la tradición de la iglesia en la medida en que han decidido irresponsablemente y para su propio perjuicio alejarse del magisterio vivo. ¿En pos de qué? ¿De maestritos de Facebook? ¿De uno o dos presbíteros que dicen lo que a mí me gusta escuchar? ¿De un obispo solo que ni siquiera es titular, es un obispo auxiliar y dice cosas y después echa para atrás para que no lo sancionen? ¿De qué referente hablas? De una sacristía de la Vendée que también confunde en fe con movimiento político. ¿De qué me hablas? Encontrarse, como dice la escritura, maestros a sus propios caprichos. Para eso sí, sentirse más católicos y más ortodoxos que el magisterio vivo de la iglesia, que el papa reinante. Esto no es católico. No es católico. Lo siento mucho, no lo es. Y pretender que lo es hace un daño horrible a la auténtica fe. Y yo sé que muchos simpatizantes van a decir, el lobo modernista. Me importa un carajo. Que digan el lobo modernista o soy papólatra. No me importa. Escuchen. No están defendiendo la fe católica. No la están defendiendo. Están deformándose a sí mismos y deformando a los ingenuos que los escuchan en estos desvaríos. Y a ti que escuchas esto, querido hermano, y hasta donde llegue, cuidado. No todo lo que se presente como tradicional, como de siempre, como ortodoxo, realmente lo es. La piedra de toque es la comunión plena y la obediencia verdadera al magisterio auténtico del Papa, a la comunión con el Papa. Lo demás es patraña, es humo, es teatro. Son quimeras inventadas para jalar gente y promover sus agendas. Solo Dios sabe cuáles serán, pero de que hacen un daño y desgarran el tejido eclesial, esto es innegable. Y si estos apologistas católicos se están nutriendo de presbíteros o obispos que están alimentando esto, aléjense de ellos. Huyan, aléjense, corran, porque lo que les están ofreciendo no es la fe de la iglesia. Aunque se vendan como la fe de la iglesia, no es eso. No es la fe de la iglesia. Es el reducto ideológico de una ideología que usurpa la tradición, que usurpa la fe y se vende como tal. Y se vende como tal. Si quieres saber, no he querido mencionar el nombre de este apologista. Descúbrelo tú mismo. En la descripción de este video, ahí está el enlace. Ve y coteja.
Si lo que he dicho aquí es falso, también corrígeme a mí. Por eso pongo ahí la liga, para que tú mismo vayas y verifiques si lo que estoy diciendo es falso. Porque no se vale hacerle un daño así al pueblo de Dios. Y a las personas que lo hagan, aún es tiempo, pues, abandonen esto. Ahora sí, conviértanse, tanto que les gusta decir a todo mundo que se conviertan, conviértanse ustedes y después avanzamos. Porque quien te presenta la fe de la iglesia en estas claves te está engañando, punto. No hay más que decir, queridos hermanos. Y bueno, al final, ustedes ya lo saben, esta es la caverna del lobo. Yo solo soy un lobo. Ustedes sabrán si me escuchan o no, no me importa. El lobo aúlla y que el mundo ruede. El lobo aúlla y que el mundo ruede. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Si le hacen caso al lobo, bien. Si no le hacen caso, bien también. Cada quien tome su decisión, tome su responsabilidad. Eso sí, el lobo lo único que dice en su aullido es escucha al magisterio de la iglesia. En ellos sí.